Yo quiero decir, en primer lugar, que la idea es una idea estupenda, que haya más relación entre la Real Academia de Ciencias y las reales sociedades. Una primera vez nunca es perfecta, pero espero que vaya seguida de otras veces. Y como el tiempo es oro y la tarde pues tiene bastante contenido, y ya he oído que algunos deben tomar un tren, no solamente yo, pues quiero pasar directamente a presentar a las dos personas que por parte de la Real Sociedad Española de Física pues van a hablar aquí. La primera es Susana Marcos, salmantina, creo, ¿verdad?, y cuyo currículum pues es, yo creo que conocido, pero en cualquier caso diré un par de cosas. Ha sido becaria postdoctoral en Harvard, es la directora del Instituto de Óptica del Consejo, está en múltiples comités científicos nacionales y extranjeros, proyectos varios, tiene una European Research Council Advanced Grant y pertenece a organizaciones internacionales varias. Y tiene, que es la razón oficial, no yo quizá oficiosa, pero en fin, la razón por la que está aquí es el Premio de Física e Innovación y Tecnología de la Real Sociedad Española de Física, Fundación del Banco de Bilbao Vizcaya. Y en mi caso añadiría una cosa más, y es que su especialidad, que es llevar la investigación básica a cosas realmente de mucho interés, como pueda ser la visión, pues me resultó especialmente útil, porque yo estuve en su laboratorio cuando tenía que decidir sobre qué hacía con mi ojo izquierdo y resolví la duda con un aparato que había desarrollado justamente ella en ese laboratorio. El segundo el segundo conferenciante del día de hoy es Hernán Míguez, que es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2000 y que es director del Grupo de Materiales Ópticos Multifuncionales en el Instituto de Ciencias de Materiales del Consejo en Sevilla. Tanto él y también Susana, se me olvidó mencionarlo, tienen muchas patentes internacionales, en el caso de Hernán, relacionadas con nuevos materiales ópticos a escala nanométrica. ¿Digo bien? Y también tiene una European Research Council, Starting Grant, que ahora ya es Consolidated Grant, si no recuerdo mal. Y querría decir como un nexo común de los dos, que los dos se caracterizan por unir los aspectos científicos básicos con aplicaciones y transferencia tecnológica de alto nivel. Y para concluir, diré que este es un ejemplo de que, pese a todo, de las dificultades que hay, de la escasísima inversión en I+D y el desastre general de la subvención a la ciencia en España, pues como pese a todo, pues es posible, aunque difícil, pero es posible hacer ciencia, investigación de calidad y después encontrar aplicaciones tecnológicas a esas investigaciones que han hecho. De modo que, repitiendo que la idea que ha tenido la Real Academia de organizar una sesión como esta pues es magnífica y que espero que se repita con un poquito más de éxito quizá, pues ya paso la palabra a la primera conferenciante, que es Susana. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, presidente de la Real Sociedad de Física, por la presentación y realmente a la Academia por la invitación, por organizar algo así. Parece muy interesante. Además, me parece muy interesante pues esta aproximación multidisciplinar, ¿no?, de conjugar en un mismo simposio la física, la química. Yo voy a hablar también de temas multidisciplinares. Yo soy física, pero mi laboratorio colabora y de hecho tiene entre sus miembros personas de muchísimas disciplinas. Y bueno, pues hoy se celebra por primera vez el Día Internacional de la Luz. Hay en la Complutense toda una jornada de actos y bueno, pues yo voy a hacer mucha alusión a la luz, a la visión. La visión nos permite ver, disfrutar de la luz y de todo el mundo visual que nos rodean. Y lo que voy a intentar hacer es mostrar cómo en nuestro laboratorio hemos saltado disciplinas
y hemos traído de otras disciplinas, como puede ser la astronomía, tecnologías que ahora mismo, después de un largo proceso y camino en el laboratorio, pues son aparatos que forman parte de la práctica clínica diaria en consultas de oftalmología. Y todo eso lo hacemos pues gracias a la utilización de la óptica, la optoelectrónica, la fotónica y, como digo, saltando de disciplinas como la astronomía, tecnologías que nos permiten ver las estrellas con mayor resolución, ¿no? Tecnologías como las que están disponibles en muchos grandes laboratorios basados en tierra, por ejemplo, técnicas de óptica adaptativa, que sortean la turbulencia atmosférica para poder ver las estrellas con más nitidez y más resolución. Pues técnicas de este tipo las estamos utilizando nosotros en el ojo. Y es eso a lo que se dedica nuestro laboratorio, a la investigación del ojo, de las estructuras oculares. El ojo es, para todos los que nos dedicamos a la física de la óptica, la verdad es que es un instrumento absolutamente impresionante. O sea, no solo puede uno casi hacer un libro de óptica básica utilizando ejemplos que se encuentran en todas las estructuras oculares, sino que además es un instrumento con unas características que mencionaré le hacen muy peculiar. Cualquiera que vaya a nuestro laboratorio verá pues tecnologías de este tipo, como digo, muchas de ellas heredadas de astronomía, pero bueno, pues son sistemas de laboratorio que tienen láseres, lentes, beam splitters, optoelectrónica, que utilizamos pues para investigar distintos aspectos de la visión, en particular pues la morfología del ojo, las propiedades ópticas del ojo, también incluso las propiedades biomecánicas del ojo. Y que, como digo, y mostraré a lo largo de la charla, hemos compactificado y las hemos puesto a otro nivel para que sean útiles a la hora de hacer un diagnóstico a un paciente o incluso a la hora de reemplazar una de estas estructuras del ojo del paciente, como por ejemplo pues lo que ocurre en una cirugía de cataratas. Esta es una imagen del ojo donde se ven los elementos ópticos del ojo, la córnea y el cristalino. Estos son dos lentes que forman las imágenes del mundo exterior sobre la retina. En la retina tenemos unos fotorreceptores que lo que hacen es muestrear esta imagen, como los píxeles de una cámara, y transformar pues la señal luminosa en impulsos eléctricos que luego se transmiten a distintas áreas en el sistema visual. Como decía, en distintas situaciones o condiciones oftalmológicas, pues falla la córnea, falla el cristalino y se reemplaza por una lente intraocular, se pone una lente de contacto para modificar la forma de la córnea, es decir, modificamos ópticamente o modificamos estructuralmente este sistema óptico del ojo con el fin de conseguir la mejor imagen en la retina y mejorar la visión. Estos fotorreceptores, en particular los conos, que hay pues de tres tipos de conos, rojos, verdes y azules, con fotopigmentos con sensibilidad en esas longitudes de onda, pues están en la fóvea, en el centro de la visión, muy densamente empaquetados. Como se ve ahí, en el centro de la fóvea solo hay conos, a medida que nos vamos a la periferia también hay bastones. Y bueno, pues si uno hace una transformada de Fourier, ¿no?, el espectro de potencias de los fotorreceptores en la retina, pues uno ve estos anillos que determinan lo cual es la frecuencia espacial de esos mosaicos y que determina en grado último cuál es la frecuencia espacial, el detalle de las imágenes que vamos a ser capaces de resolver. Quería empezar con un ejemplo de estos de tecnología de astronomía traído a la óptica ocular, pues con lo que fue el trabajo de mi tesis. Ahí estoy yo hace bastantes años en el Instituto de Óptica, colaborando con Pablo Artal, que fue mi director de tesis, y aquí diseñamos una técnica que estaba inspirada en una técnica que se utiliza en astronomía, que es la interferometría estelar de Speckle. En esta técnica lo que se toman son imágenes de corta exposición de, por ejemplo, estrellas binarias que aparecen con ese speckle. Si uno promedia en el dominio temporal, pues lo que va a ver es un borrón, ¿no? No se van a ver las dos estrellas.
Lo que hacía esta técnica era promediar en el espectro de potencias, de manera que el espectro de potencias promedio tiene unas franjas o muestra unas franjas cuya frecuencia es inversamente proporcional a la distancia entre las estrellas. Y ha sido, previo a la óptica adaptativa, pues, la primera imagen que ha permitido obtener información de alta resolución de objetos estelares como, pues, por ejemplo, estas estrellas binarias. Pues algo así utilizamos nosotros en el ojo en los años, finales de los años 90, cuando defendí yo la tesis. Y bueno, pues aquí lo que hacíamos era tomar imágenes de corta exposición del fondo del ojo, eran pues imágenes de 5 milisegundos de regiones pequeñitas de la retina. Estos son pues imágenes que capturábamos. Y cuando uno hace el espectro de potencias promedio de un conjunto de imágenes, lo que ve es pues un anillo de este tipo, que lo que representa es la frecuencia espacial del mosaico, de la misma manera que obteníamos computacionalmente sobre las imágenes histológicas. Entonces fuimos capaces, y esto fue algo que se hizo por primera vez en el mundo, obtener información de alta resolución del empaquetamiento de los conos en la retina. Vemos que en el centro de la fóvea, a 0 grados de excentricidad, la frecuencia espacial de los conos es de 100 ciclos grado. Un grado visual es aproximadamente lo que subtiende la luna o el dedo pulgar cuando se extiende. 100 franjas dentro de esa región es lo que es capaz el mosaico de fotorreceptores de resolver en el centro de la fóvea. A medida que nos vamos en excentricidad, esa frecuencia espacial baja, los conos están mucho menos densamente empaquetados. Eso es interesante porque hace del sistema visual algo muy eficiente. Nosotros solo tenemos una gran concentración de conos en el centro de la visión y tenemos que mover los ojos o la cabeza para poder ver con buena resolución pues detalles que no están en el centro de nuestro campo visual. Y bueno, eso es algo muy importante saber. Hoy, por ejemplo, estaba en una charla sobre realidad virtual en el programa de la Complutense del Año Internacional de la Luz. Todos los diseñadores ópticos y diseñadores en general de sistemas de realidad virtual pues tienen muy en cuenta cuál es la resolución espacial en el centro del campo visual frente a zonas periféricas donde pues se puede hacer displays mucho menos densos, ¿no? Acoplados de alguna manera a cómo funciona el sistema visual. Bueno, pues esto fue un primer ejemplo de transferir tecnología de los telescopios a una aplicación que nos permitió, pues por primera vez y en vivo, hasta entonces solo podíamos hacer sobre tejidos histológicos de retina, cómo están los fotorreceptores, los conos empaquetados en la retina del ojo. Hablaba de que el ojo es un sistema óptico muy interesante, pero es imperfecto. De hecho, bueno, pues si tenemos un ojo que lo corregimos con una lente porque tiene pues típicas errores refractivos, ¿no? Como de los cuales hablaremos, como puede ser miopía o astigmatismo, incluso aunque lo corrijamos perfectamente, lo que ocurre es que rayos que entran por distintas posiciones en la pupila del ojo no convergen en la misma posición en la retina. La imagen de un punto, por tanto, es una mancha emborronada y esto tiene el efecto que vemos aquí de emborronar las imágenes. Es decir, el ojo pues, es imperfecto. Y bueno, pues de nuevo podemos acudir a tecnología de la que están dotados los telescopios, como por ejemplo un sensor de Harman-Schack, que lo que se utiliza es para medir los efectos de distorsión de la turbulencia atmosférica, pues eso mismo lo estamos utilizando en el ojo. Lo que hacemos es, bueno, este sensor de onda está constituido fundamentalmente por una matriz de microlentes. Lo que hacemos en el ojo es, pues proyectamos un spot de luz en la retina y lo que analizamos es el frente de onda que sale del ojo. Con esta matriz de microlentes. Si tuviéramos un ojo perfecto, lo que tendríamos saliendo del ojo es un frente de onda plano, de manera que cada microlente va a enfocar la porción del frente de onda que le corresponde en su punto focal.
Sin embargo, como el ojo tiene estas aberraciones, estas imperfecciones, el frente de onda que sale es distorsionado, de manera que lo que muestrea cada lentecilla es un frente de onda con cierta inclinación y la imagen se forma desplazada con respecto del punto focal de la lente. A partir de esos desplazamientos es posible obtener el mapa de distorsión del ojo. Y bueno, pues esto lo hemos llevado al laboratorio y hemos medido en cientos de pacientes este mapa de imperfecciones que van mucho más allá de estos errores refractivos convencionales, que son una especie de huella dactilar de cada uno y que, bueno, pues ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? En sujetos normales tienen una distribución y una magnitud diferente de estas aberraciones. Además, estas aberraciones pues cambian con la acomodación. Cuando nosotros enfocamos nuestro ojo de cerca y de lejos, este mapa de aberraciones cambia porque cambia la forma del cristalino. También va cambiando con la edad, particularmente el cristalino, pues va cambiando su geometría, su estructura, su gradiente de índice con la edad. Entonces es pues una descripción interesante de la óptica del ojo que hacemos con estas aberraciones. Estos dispositivos han dado el salto a la práctica clínica. Hoy día se pueden encontrar aberrómetros como los que vemos aquí, pues aparatos de los que uno encuentra en la consulta de los oftalmólogos, y por ejemplo la cirugía láser de miopía en muchos casos está guiada por aberrometría, de manera que el láser ablaciona distintas zonas de la córnea en función de lo que le dice este patrón de aberraciones medido previamente con aberrometría. Entre estas imperfecciones ópticas, las más importantes son los errores refractivos, ¿no? Que son pues, los bien conocidos miopía, hipermetropía y también astigmatismo. La miopía afecta al 30% de la población en países occidentales y a más del 90% en algunas zonas del mundo. Por ejemplo, en Asia, en Hong Kong, en Singapur hay más del 90% de miopes, lo cual es un problema de salud pública. No voy a entrar en las razones y las causas de la miopía. Tenemos un proyecto Marie Curie en esa línea, pero sí decir que bueno, la miopía se corrige desde hace siglos con gafas, ¿no? Hay un cuadro del Greco, se corrige y es una corrección habitual. Sin embargo, una de las principales causas de ceguera en el mundo son los errores refractivos no corregidos. Existen en el mundo más de 153 millones de personas con una incapacidad visual importante porque no llevan los errores refractivos corregidos, obviamente en países del tercer mundo, y hay un mandato de la Organización Mundial de la Salud que dice que es necesario encontrar nuevas maneras de proporcionar una corrección refractiva, o sea, una medida de la refracción que sea local, que sea asumible para gente sin recursos en zonas que tienen unos accesos a pues, centros de salud ocular limitados. Y realmente es importante pensar en cómo cambia la calidad de vida de las personas solo por el hecho de poder llevar gafas, ¿no? De hecho, las gafas se pueden conseguir por menos de $4 y se considera una de las tecnologías de salud más eficientes y menos costosas. ¿Cuál es la razón por la que no hay estos errores refractivos? No es por la falta de acceso a las gafas, sino por la falta de acceso a una prescripción. Existe en el mundo una carestía importante de optometristas. Si uno va a Estados Unidos o en Europa, hay un optometrista cada 6.000 personas, en la India hay un optometrista cada 250.000 personas, uno va a ciertas zonas de África y hay un optometrista cada 100.000 personas. Cuando uno va a ciertas zonas rurales de India, y esto es una foto que hemos hecho nosotros en un proyecto, pues se encuentra estas filas tremendas de personas en un pueblo cuando llega una vez cada año este autobús con el optometrista para poder medir la refracción. No existe la capacidad para proporcionar refracción a toda esta gente, porque la refracción que hace un optometrista pues requiere el conocimiento, la capacidad y el tiempo de pues, poner las lentes y poder sacar una refracción.
En un proyecto en colaboración con el MIT, a través de un programa que se llama Madrid Envision, pues lo que hicimos fue estos montajes de laboratorio, en particular estos montajes basados en el sensor de Harman-Shack, pues convertirlos en algo muy compacto, como lo que lleva Nick, que fue uno de nuestros, Nick Dorr, que fue uno de nuestros fellows. Bueno, pues ya tenemos un dispositivo, ¿no?, que es realmente pequeño y compacto, que hoy día es algo así, que está comercializado, es una spin-off conjunta de patentes conjuntas entre el MIT y nuestro laboratorio en el CSIC. Está comercializado por esta spin-off que se llama Plenóptica. El aparato se llama QuickSee y lo que hace es, pues, simplemente apretar un botón y uno obtiene la refracción, midiendo estas aberraciones, estas aberraciones que he mencionado antes, con esta tecnología que ha pasado de los telescopios hasta algo realmente tan pequeño y sobre todo tan asumible en costes. Hemos comparado las refracciones que se obtienen con esta tecnología con autorrefractómetros que son 10 veces más caros, o la refracción subjetiva, que es muy lenta y requiere del conocimiento para hacerlo, y vemos que hay, pues, una correspondencia perfecta entre la refracción que uno obtendría con estas tecnologías más complicadas y la refracción que uno obtiene con el aparato QuickSee. Como digo, haciendo uso de esta medida de las aberraciones del ojo mediante Harman-Shack. Y bueno, pues lo que es más importante, la tecnología ya está utilizándose en los sitios a los que queríamos llegar. Estos son pues distintos centros en zonas en Tamil Nadu, en la India, y ya hay pues muchos centros y muchas ONGs que cuentan con el dispositivo para, como digo, llevar estas refracciones a quienes no tienen acceso a ellas y poder, pues, tener gafas y ver. Hablaba del ojo, ¿no?, y hemos hablado de las imperfecciones del ojo, de la refracción, y cómo hemos utilizado tecnología de astronomía, estos sensores de onda de Harman-Shack, para poder medir las imperfecciones de la córnea y el cristalino, y en particular los errores refractivos. También nos interesa conocer la morfología de los componentes oculares, de la córnea y del cristalino, porque al fin y al cabo es la estructura de estos componentes los que nos van a dar la calidad óptica del ojo. Y entonces, pues del mismo modo que, y recurriendo, ¿no?, a imágenes de astronomía, pues que en astronomía se hacen topografías de los planetas, o también se exploran a nivel microscópico las estructuras que se encuentran sobre los planetas, pues nosotros también desarrollamos tecnología para poder explorar la topografía y poder cuantificar la geometría de los componentes oculares, en particular de la córnea y el cristalino. Esto que voy a mostrar aquí es una película, pero para hacernos una idea, es una tecnología optoelectrónica basada en interferometría, en el que, pues, obtenemos 50.000 interferogramas por segundo del segmento anterior del ojo, y podemos reconstruir tridimensionalmente la córnea y el cristalino del ojo. Hacerlo muy rápido, de hecho, pues estas imágenes se pueden obtener secciones, cross sections a tiempo real, y además corrigiendo pues las distorsiones que hay de barrido y las distorsiones ópticas, porque estamos viendo estructuras oculares a través de estructuras refractivas, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es la córnea de un paciente, esto es el iris, y lo que hay aquí es un merging de una imagen de un ojo de un paciente con cataratas, antes de la cirugía de cataratas y después de la cirugía de cataratas, donde se ha implantado esa lente intraocular. Y bueno, pues aquí se va a ver en 3 dimensiones, esto es antes, esto es después de la cirugía, y bueno, pues esto nos da una imagen cuantitativa tridimensional del ojo. Es interesante porque hasta ahora la cirugía de cataratas selecciona la lente intraocular a implantar simplemente basado en 2 medidas, la longitud del ojo y la curvatura de la córnea.
uno se puede dar cuenta que teniendo toda esta información sobre cómo es la geometría del cristalino antes de la cirugía, va a ser capaz de seleccionar mucho mejor qué lente implantar. Primero porque va a saber dónde se va a posicionar, lo hemos visto aquí, y después porque podemos seleccionar la lente intraocular pues haciendo modelos personalizados del ojo. Es decir, esto se hace para un paciente, creamos un modelo óptico personalizado con la anatomía del ojo de ese paciente y podemos seleccionar la lente intraocular que más se ajusta o que proporciona la mejor calidad óptica del ojo en la retina. Como decía, el sistema es muy rápido, podemos capturar imágenes a tiempo real y aquí, por ejemplo, lo que vemos es pues un cristalino de un paciente joven acomodando. Ahí vamos viendo que el estímulo se va aproximando entre el infinito, aquí vamos a 2, 3 dioptrías, lo vamos aproximando al ojo y vamos viendo cómo la curvatura del cristalino, el cristalino, sobre todo la cara anterior, se va haciendo más curva y también vemos las microfluctuaciones en la acomodación que acompañan al proceso de acomodar. Es decir, podemos empezar a entender qué es lo que hace, cómo son las estructuras oculares y también qué es lo que hace el ojo, por ejemplo, cuando acomoda. En general, tener pues una imagen tridimensional, cuantitativa, de todas las estructuras del ojo, de la córnea, del cristalino, el espesor corneal, estas topografías de la córnea. Existen en las consultas de oftalmología topógrafos corneales, generalmente solo dan la cara anterior de la córnea. Ahora con esto podemos obtener la topografía de la cara posterior de la córnea también, las topografías del cristalino, cómo está descentrado el cristalino, es decir, una descripción muy completa de todo el segmento anterior. También podemos, y para esto pues nos valemos de otras técnicas de microscopía, como por ejemplo pues microscopía de iluminación estructurada. Aquí lo que hicimos, por ejemplo, fue detectar patógenos en la córnea, con una técnica de tinción especial que se asociaba particularmente a las acantomebas, que es un parásito muy difícil de diagnosticar en la práctica clínica, que hay que hacer cultivos. Bueno, pues aquí lo podíamos hacer una imagen in situ de la ameba, que como se ve, pues brilla en el medio de una córnea. O por ejemplo, pues podemos aplicar técnicas de generación de segundo armónico. Esto que vemos aquí es la estructura de la córnea. La córnea está compuesta de colágeno. La microscopía de generación de segundo armónico está muy adecuada para poder visualizar este colágeno, que bueno, nosotros la córnea la vemos como una estructura transparente, pero en realidad son fibras de colágeno que además están organizadas de una manera muy especial, de manera que es transparente y además le otorga una consistencia biomecánica muy importante. Es interesante, por ejemplo, que la parte de la esclera, ¿no?, la parte blanca del ojo, es una estructura muy similar, pero simplemente está organizada de manera distinta y hay una gran diferencia entre la córnea transparente, ¿no?, y la esclera que tiene mucho scattering. Y bueno, por otro lado, la organización del colágeno hace que la córnea pues tenga esta integridad biomecánica que en algunas enfermedades falla. Como por ejemplo una enfermedad que se llama queratocono, donde la córnea se vuelve muy débil y cambia su forma y el paciente ve muy mal. Y bueno, pues todo este tipo de tecnologías, las tecnologías a nivel microscópico para saber qué es lo que está pasando, o estas imágenes tridimensionales del ojo, pues nos permiten obtener información morfológica de la córnea en combinación con, por ejemplo, un pulso de aire y modelos de elementos finitos. Podemos también describir biomecánicamente la córnea. Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, en esta enfermedad que hablaba de queratocono, en el que pues se puede tratar desde hace muy poco con una tecnología fotoquímica que se llama crosslinking, en la que se pone un fotoiniciador y se ilumina con luz ultravioleta. Vemos cómo se producen cambios en la distribución de estas fibras de colágeno antes y después de esta cirugía de crosslinking. Bueno, volviendo un poco al principio de la charla, ¿no?, y la óptica adaptativa y cómo pues, la tecnología que se aplica a los telescopios nos está siendo muy útil para conocer, como vamos a ver, no solo la óptica ocular, sino también cómo se relaciona la imagen óptica que se proyecta en la retina con la imagen perceptual.
pues me voy a referir a la óptica adaptativa, que se ha utilizado en grandes telescopios pues para visualizar los objetos estelares con mucha resolución. Aquí vemos la imagen de un telescopio sin óptica adaptativa, y ahí con la óptica adaptativa funcionando, que no es otra cosa que un sensor de Harman-Schak, que lo que hace es detectar las fluctuaciones del frente de onda por efecto de la turbulencia atmosférica, y un espejo deformable que lo que va haciendo es adaptándose a estos cambios y produciendo o aplanando el frente de ondas. Bueno, pues esto lo hemos transferido al laboratorio. Este es uno de nuestros sistemas de óptica adaptativa. Tenemos otros en los que lo hemos combinado con láser de supercontinuo. Las piezas fundamentales aquí son un espejo deformable, también pues hay moduladores espaciales de luz, con los cuales también hemos dotado a nuestro sistema. Y bueno, pues estos sistemas se pueden utilizar de dos modos. Se pueden utilizar para ver mejor el fondo del ojo y volver a hacer lo que hacíamos en mi tesis de intentar ver los fotorreceptores, en este caso ya verlos directamente, o se pueden utilizar para proyectar sobre el fondo del ojo imágenes totalmente nítidas y perfectas, eliminando todas estas distorsiones y aberraciones de la óptica ocular que hemos dicho que son bastante importantes en el ojo. Colaboradores nuestros en la Universidad de Rochester hicieron estas imágenes de estos mosaicos de fotorreceptores utilizando óptica adaptativa, donde pues no solo se ha podido ver la distribución y organización de estos fotorreceptores, sino también identificar el pigmento que tienen estos fotorreceptores. Como se ve, hay muchos conos rojos y verdes, depende del sujeto, hay más o menos rojos y verdes, y muy poquitos conos azules. Lo que hace la óptica adaptativa, como decíamos, es aplanar este frente de onda. Esto es las aberraciones de un paciente. Ponemos en marcha el sistema de óptica adaptativa, la medida y compensación en bucle cerrado de la óptica ocular, y lo que hacemos es aplanar este frente de onda, es decir, hacer perfecto la óptica ocular, de manera que las imágenes que veíamos que antes estaban pues distorsionadas y emborronadas por efecto de las aberraciones, ahora se pueden hacer totalmente nítidas en el ojo. Y se pueden hacer experimentos psicofísicos, experimentos de neurociencia muy interesantes, como por ejemplo pues, coger las aberraciones de alguien, las aberraciones de un ojo, y ponérselas a otra persona, es decir, cómo ve alguien con las imperfecciones de otra persona. Y lo que hemos visto es que los ojos, la gente está adaptada a sus propias imperfecciones. Con este sistema, por ejemplo, pues somos capaces de proyectar en el fondo del ojo de un montón de pacientes distintas imágenes con distintos grados de emborronamiento que corresponden a aberraciones de distinta gente en la población, gente con muy poquitas imperfecciones hasta gente con una óptica muy aberrada. Y lo que hacemos es un experimento psicofísico donde le hacemos juzgar a alguien pues, qué imagen de todas esas que está viendo le parece la mejor, la más neutra. Y lo que vemos es que hay una correlación perfecta entre las imperfecciones propias y aquellas que juzgan como mejor. Es decir, a alguien que tiene muchas aberraciones no le gusta algo muy nítido, y a la inversa. Es decir, estamos adaptados a nuestras propias imperfecciones. Es decir, el proceso de la visión es mucho más allá que física, es mucho más allá que la imagen óptica que proyectamos en la retina. Hay un proceso neuronal de adaptación, que es una especie de calibración, ¿no? Interna de cada uno, que juega un papel importante a la hora de cómo juzgamos las imágenes y cómo las percibimos. Y esto es interesante llevándolo al terreno práctico, porque cuando ponemos unas gafas nuevas, o cuando implantamos a alguien una lente intraocular, o cuando hacemos una cirugía de córnea, o cuando alguien tiene una enfermedad que va degenerando la calidad de imagen, por ejemplo, porque su córnea se va haciendo más débil, pues cambia esta experiencia visual. Y bueno, pues lo que hemos visto es cómo uno es capaz de adaptarse de nuevo a una nueva corrección.
Estos sistemas de laboratorio que hemos visto pues están muy bien para hacer estos experimentos de adaptación neuronal y neurocientíficos, pero no son muy prácticos para que alguien lo lleve a la consulta a su consulta, ¿no?, oftalmológica. Y sin embargo es muy importante, ahora que cada vez hay más opciones de lentes intraoculares o de correcciones, ¿no?, para implantarse, particularmente correcciones de la presbicia, pues es importante el poder hacer que el paciente experimente una corrección antes de implantarla. Y eso es lo que hemos hecho en ese trayecto que se ve ahí, desde nuestros sistemas grandes optoelectrónicos en el laboratorio hasta pues, unos sistemas portátiles que ahora bueno, pues tienen esta pinta. Es un sistema wearable, binocular, con un campo visual amplio, que lo que hace es que tienen estas correcciones programadas en unas lentes optoajustables, de una manera muy similar a como hacemos en los sistemas de óptica adaptativa, de manera que el paciente puede probar distintas lentes intraoculares, por ejemplo, antes de ser operado. Y bueno, lo interesante es que somos capaces, con estas simulaciones visuales, de reproducir muy bien lo que es luego el resultado después de la cirugía. Por ejemplo, bueno, en estas curvas aquí, pues se ve la simulación visual frente a lo que obtiene el paciente después de la cirugía en, por ejemplo, la agudeza visual para distintas distancias. Es decir, nuestra simulación captura muy bien la respuesta post-cirugía del paciente. Y bueno, pues esto lo hemos hecho en el laboratorio y también con el sistema clínico. Ese es un sistema que bueno, pues también está, hay 4 patentes detrás, lanzamos un spin-off hace 2 años que se llama Twice Vision, y el sistema está ya prácticamente listo para comercialización. Estamos terminando las últimas pruebas clínicas y bueno, pues digamos ya ha dado el salto a una empresa con su financiación, con su inversión, y donde trabajan pues muchos físicos, y bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, del recorrido desde una idea hasta algo en el laboratorio, hasta algo que se puede poner en manos de los pacientes. Y es un poco el recorrido que hacemos. Me gusta verlo en el contexto de los telescopios y de las estrellas, porque muchas de nuestras tecnologías provienen de ahí. Pero no solo de ahí, nos inspiramos también en la naturaleza. Por ejemplo, ahora mismo estamos estudiando los ojos de los geckos, que tienen un sistema multifocal, y nos está inspirando a pues, los diseños de nuevas lentes multifocales para la corrección de la presbicia, que es a su vez lentes de ese tipo son las que están programadas en nuestro sistema de simulación. Y de hecho ahora mismo estamos colaborando pues, con prácticamente todas las compañías principales del mundo en lentes multifocales, en particular Physiol lanza en 2019 una lente multifocal que hemos diseñado nosotros, que ahora mismo está con lo que son las pruebas para el marcado CE y FDA. Hablando de la presbicia, lo que sería ideal, y ese es nuestro proyecto más ambicioso, es recuperar lo que hace el cristalino, ¿no? El cristalino del ojo joven es capaz de acomodar, de cambiar su forma para enfocar de lejos y de cerca. Nosotros a lo largo de estos años hemos investigado mucho sobre el cristalino en vivo. Somos capaces de entender y medir y cuantificar completamente la estructura del cristalino del ojo joven, ver qué es lo que pasa cuando acomoda, o ver, por ejemplo, la estructura del gradiente de índice del que está hecho. Y hemos diseñado una lente inspirada en el cristalino del ojo que lo que hace es al estar implantada dentro del ojo, aprovechar las fuerzas del músculo ciliar y cambiar su geometría, lo mismo que hace el cristalino del ojo. Ahora mismo tenemos varias patentes sobre esta lente, incluida una patente que bueno, pues da un salto hacia la química y hacia la fotoquímica. Estamos implantando esta lente con un método fotoquímico
que le llamamos photobonding, en el que creamos enlaces entre el polímero y el saco capsular, el colágeno de la cápsula del ojo. Pero lo que es más interesante es que somos capaces de transmitir estas fuerzas del músculo ciliar a un mecanismo que hace cambiar la forma de la lente. Habrá un camino largo hasta que esta lente pueda estar en los ojos de las personas. Ahora mismo lo que tenemos son pruebas en un stretcher automático, tenemos lentes implantadas en modelos animales, pero el camino es largo. Pero creemos que este será el futuro, lentes que doten y restauren la capacidad acomodativa del ojo. Y bueno, pues eso es todo lo que quería contar hoy, cómo pues utilizamos la luz, la óptica, la fotónica para crear nuevos instrumentos que por un lado nos permiten entender mejor algo tan fascinante como es la óptica del ojo y el sistema visual, pero también pues llevar este tipo de instrumentación a zonas con poco acceso a salud ocular, pues mejorar la cirugía de cataratas, restaurar la función visual, ¿no? Como es restaurar la acomodación que pierde todo el mundo al llegar a cierta edad. Lo que nos une hoy es este encuentro, ¿no?, de premiados. Estoy muy agradecida a la Real Sociedad Española de Física, a la Fundación BBVA, por el premio de innovación, física e innovación, lo cual creo que refleja bien pues lo que hacemos en el laboratorio, ¿no?, que es esta ambición no solo de hacer ciencia avanzada, sino de transferir esto a la sociedad. Eso también lo reconoció hace poco la Fundación Premios Rey Jaime I con el premio de Nuevas Tecnologías. Y bueno, yo sobre todo a lo que estoy es también agradecida a mi laboratorio de investigación, que es un grupo tremendamente dinámico, joven, multidisciplinar y que ha ido creciendo a lo largo de los años y renovándose. Y bueno, pues también al conjunto de colaboradores que han pasado por nuestro laboratorio. Aquí van saliendo nombres de los distintos personas del grupo que han estado con nosotros, de distintas nacionalidades, y a colaboradores de distintas instituciones de todo el mundo, que dado el marcado carácter interdisciplinar de lo que hacemos, pues van desde departamentos de bioingeniería, neurociencia, oftalmología, química, fotónica, pues realmente de todas partes del mundo. Y bueno, pues finalmente la financiación que viene por parte del RC, de Marie Curie, del Ministerio y de las muchas empresas con las que colaboramos. Y esto es todo lo que quería contarles hoy. Muchas gracias. Como ha hecho mi predecesora, por supuesto quiero agradecer a las dos reales sociedades, la de Física y la de Química, y a la Real Academia, la organización de este encuentro, que también creo que es una idea excelente. De hecho, lo comentaba antes en la comida, yo soy miembro de las dos sociedades. De hecho, soy físico, pero fui primero miembro de la Real Sociedad Española de Química y después me hice de la de Física. Y la razón es precisamente porque yo trabajo en un ámbito en el que nos encontramos constantemente químicos y físicos, como mostraré a continuación. Bueno, hoy voy a hablar de materiales ópticos para dispositivos optoelectrónicos más versátiles y eficientes. Toda mi investigación se ha desarrollado durante los últimos ya casi 14 años en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, que es un instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Sevilla. Yo soy profesor de investigación del CSIC, pero colaboramos habitualmente con nuestros compañeros de la universidad. Tenemos dos edificios, el edificio antiguo y desde hace poco ya inaugurado, que es donde yo tengo todos mis laboratorios, este nuevo edificio que se conecta por esta pasarela que se ve ahí con el edificio antiguo, ¿no? Este es mi grupo de investigación, es un grupo formado por... fluctúa un poco, pero está siempre entre 12 y 15 personas, y de ellos
prácticamente la mitad de las personas que hay en esa foto son químicos y la otra mitad son físicos. Dentro de los químicos son principalmente químicos inorgánicos y en los físicos hay teóricos que hacen simulación, hay experimentales con especialidad en caracterización óptica y hay algunos cuya especialización es la integración en dispositivos. La financiación que recibimos bueno, pues está aquí resumida principalmente la financiación pública. Hemos tenido un proyecto Consolidator Grant, o del European Research Council en modalidad Consolidator, cuando aún se llamaban Starting y se derivaban después, que fue el proyecto Polite. Y en la actualidad, uno de los chicos que hizo la tesis conmigo y que ha vuelto al grupo tiene también un proyecto del European Research Council, que es el proyecto NanoFoam. Tenemos además frecuentemente investigadores postdoctorales financiados por el programa Marie Curie, también becarios de la Caixa, y no incluido en esta diapositiva, y me he dado cuenta después, o tal vez tendría que haber hecho otra, con las empresas que nos financian, que son principalmente del sector de la energía solar. Colaboramos con pues una gran cantidad de centros internacionales, no siempre llegamos a publicar, con estos efectivamente hemos publicado y parte del trabajo que voy a mostrar hoy ha sido realizado en colaboración con algunos de estos centros. Bueno, los objetivos que tiene mi grupo, y lo pongo porque un poco estaba en el espíritu de la invitación que me hicieron en su momento, contar un poco cuáles son los objetivos que perseguimos, son muy variados. Nosotros nos preocupamos de aspectos fundamentales de la interacción entre luz y materia, e incluso abordamos problemas de gran complejidad en donde las propiedades ópticas son centrales, como es esto que no se puede ver aquí abajo, pero son fuerzas de Casimir repulsivas, y de alguna forma está un poco en la frontera de los estudios fundamentales en óptica, pero al mismo tiempo tenemos una vertiente aplicada muy fuerte. En concreto hoy me voy a centrar en este punto de aquí, que es básicamente los trabajos que hemos estado haciendo para intentar mejorar la eficiencia o dotar de nueva funcionalidad a dispositivos optoelectrónicos del tipo celda solar o diodo emisor de luz, o dispositivo emisor de luz, mejor dicho. Bien, voy a empezar de una forma muy sencilla y muy general, recordando brevemente que, bueno, precisamente una de las propiedades ópticas a la que estamos más acostumbrados y que todo el mundo reconoce es el color, y que en la mayor parte de las ocasiones el color que vemos es el resultado de la existencia de pigmentos o colorantes en los objetos o en los frutos, como en esta imagen, que son capaces de absorber una parte del espectro electromagnético visible. Y es precisamente la parte que no absorben, la que es reflejada o transmitida, la que nos permite percibirlos con un color determinado, depende cuál sea esa parte del espectro. Y este es el origen físico de la mayor parte del color que vemos. Precisamente los materiales con los que nosotros trabajamos no presentan color por esta razón, sino por otra que también se da en la naturaleza y que es de hecho la causante del color de los coleópteros, las mariposas, los ópalos artificiales. El origen físico del color en estos animales o en estas piedras semipreciosas es la interferencia óptica. De hecho, si uno observa en alguna revista dedicada a estos temas cuál es la estructura de los élitros de los coleópteros, lo que va a observar es una estructura multicapa, como la que se ve en esta sección, en la que se pueden distinguir perfectamente láminas. Esas láminas, esa estructura multicapas, esas láminas apiladas, cada una de ellas tiene un índice de refracción diferente, y eso es lo que da lugar precisamente a la interferencia óptica que dota de color a esos animales. Básicamente, para aquellos igual menos familiarizados, lo que está sucediendo es que cuando una onda de una determinada frecuencia o longitud de onda incide sobre una estructura multicapa en donde hay una modulación del índice de refracción, los haces parcialmente transmitidos y reflejados en cada intercara van a poder interferir, sumarse o restarse de forma constructiva o destructiva. Y eso es lo que nos va a dar lugar a que tengamos una reflexión de color fuerte o una transmisión de color también bien determinado. Lo interesante de este principio para dotar de color a los coleópteros, por ejemplo, a las mariposas, es que
podemos o nos permite controlar con gran precisión las propiedades ópticas sin necesidad de alterar la composición química. Es decir, cuando nosotros observamos, por ejemplo, el ala de una mariposa, el color que estamos viendo es exclusivamente estructural, no hay ningún pigmento, es muy intenso. En este caso, en el de las mariposas, la estructura es mucho más compleja que en el caso de los coleópteros, y la variación exclusivamente de las dimensiones en esa estructura es lo que permite que observamos una gama de colores muy variada. De hecho, bueno, pues este ejemplo es bastante claro. Básicamente la geometría que estamos viendo es la misma, la estructura, el tipo de estructura es el mismo, solamente las dimensiones del detalle de esta estructura es lo que cambia y observamos colores completamente diferentes. Bien, esta breve introducción, precisamente, he olvidado decirlo, este tipo de color se denomina color estructural porque tiene su origen en la estructura y no en ningún tipo de fenómeno de absorción. Nosotros, de alguna forma, en el laboratorio, lo que hacemos es estructurar materiales para controlar sus propiedades ópticas. He traído aquí una selección de distintas imágenes de microscopía electrónica con distintos tipos de estructuras que preparamos en nuestro laboratorio. Todos estos materiales tienen una serie de rasgos en común. El primero lo he dicho, pero lo voy a repetir, y es que en todos los casos sus propiedades ópticas dependen de la estructura. En este caso, por ejemplo, lo que estamos observando es una red de difracción bidimensional, es una superficie que está corrugada y que, de hecho, bueno, pues si incide un láser, podemos observar un patrón cuadrado de difracción, como el que estamos observando en esta micrografía. Podemos conseguir orden tridimensional, como el que se observa en esta estructura de aquí. En concreto, es una red cúbica centrada en las caras, de cavidades de aire rodeadas de óxido de titanio. Podemos hacer estructuras multicapas, esto es arseniuro de galio. Podemos hacer lo mismo con polímeros, con materiales moldeados supramolecularmente. Incluso podemos hacer materiales en donde controlamos el desorden óptico para conseguir distintos tipos de blanco. El blanco siempre es el resultado del desorden óptico y también es una propiedad óptica muy interesante de la que hoy hablaré, creo que no voy a hablar hoy, de hecho, no voy a tener tiempo, pero también trabajamos en esto en el laboratorio. Bien, esta propiedad es una de las que tienen en común. La segunda es que todos los materiales que hay aquí son porosos. Nosotros hacemos siempre procesado en solución, combinado con algunas otras técnicas, a veces evaporación, spattering, pero lo más importante, lo que siempre tenemos que conseguir para las aplicaciones que buscamos, es que las propiedades ópticas sean muy intensas y además la microestructura o la nanoestructura de los materiales esté perfectamente controlada y en concreto que esté controlada la porosidad a esa escala. ¿Y por qué? Bueno, la razón principal es porque es precisamente el control sobre la porosidad lo que nos va a permitir dotarlos de funcionalidad, que es lo que buscamos. Y ahora pondré varios ejemplos. Bueno, estos son imágenes de distintos materiales ópticos que hacemos en el laboratorio. Uno de los más sencillos, tal vez, fue una patente nuestra de hace aproximadamente 12 años y de los que más éxito ha tenido en cuanto a la variedad de aplicaciones que hemos podido darle. Básicamente aquí lo que están viendo son estructuras multicapa, es decir, apilamientos de láminas muy delgadas, del orden de los 100 nanómetros, de óxido de silicio y óxido de titanio, que son posiblemente los dos materiales en el rango visible que presentan mayor contraste de índice de refracción. La composición química es siempre igual, siempre es óxido de silicio y óxido de titanio alternados, los colores son completamente diferentes. Pero esto se conoce hace muchísimo tiempo, ya desde la década del 30 del siglo XX se vienen fabricando este tipo de estructuras y estudiando. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que ahora podemos controlar con gran precisión cuál es la nanoestructura en cada una de esas capas que forman estos espejos dieléctricos. Cuando decía antes que es la porosidad precisamente lo que otorga funcionalidad, he querido traer un breve ejemplo, creo que se ve bastante claro, porque una de las primeras ideas que tuvimos una vez que pudimos desarrollar estos materiales es la de intentar desarrollar materiales que tuvieran muy buenas propiedades mecánicas y a la vez propiedades ópticas muy robustas. Esto no es nada evidente, es decir, si yo quiero construir un material con muy buenas propiedades mecánicas, generalmente voy a acercarme al mundo de los polímeros y los materiales orgánicos. Son materiales muy flexibles,
puedo estirarlos, puedo conseguir elastómeros fácilmente, pero es un mundo en el que el índice de refracción está muy restringido. Es decir, tengo un rango de índices de refracción muy pequeño y si yo quiero jugar con la idea del color estructural y empezar a apilar o modular índices de refracción, apenas tengo margen. En el mundo inorgánico, en cambio, tengo un margen muy grande. Puedo conseguir índices de refracción realmente bajos, hasta de 3 o 3,5 o 4 en el caso del germanio, por ejemplo. Es decir, tengo muchísimo más margen. Lo que pensamos es esto: bueno, sí, hemos desarrollado materiales inorgánicos con un contraste de índice muy alto, pero que son porosos, podemos probar a infiltrar polímeros en su interior e intentar obtener láminas que sean autosoportadas y que puedan adherirse después a cualquier otro tipo de superficie. Bueno, este esquema es precisamente lo que nos llevó a desarrollar este tipo de espejos que les muestro aquí. Esto fue justamente el tema central del proyecto del European Research Council, que ha terminado de hecho en 2017 y que se basó de hecho en las pruebas preliminares que hicimos en los años 2009 y 2010 con esta idea. Básicamente conseguimos hacer espejos flexibles que reflejaban más del 99% de la luz en el rango espectral que nosotros quisiéramos. Y eso no se había conseguido hasta ese momento. Es decir, teníamos además propiedades mecánicas excelentes, podíamos introducir cualquier tipo de elastómero, y básicamente la clave de todo esto está en que usamos como building blocks, o como unidades de construcción de cada una de las láminas que formaban la estructura multicapa, nanopartículas cuyo tamaño era inferior a 30 nanómetros. De alguna manera, por verlo de una forma simple, estas nanopartículas que se estaban apilando tenían una gran estabilidad mecánica a la hora de infiltrar un polímero o estirarlas, porque es un sistema que está roto a escala nanométrica, no hay ningún tipo de unión entre esas partículas a esa escala, con lo cual, y al mismo tiempo, es una rotura que no afecta ópticamente. Es decir, si yo machaco un vidrio, con lo que me quedo es con un polvo blanco, porque he introducido una gran cantidad de intercaras que me van a dar muchos fenómenos sucesivos de scattering. Finalmente algo transparente lo transformo en blanco. En este caso son materiales transparentes, como el óxido de silicio y el óxido de titanio, pero rotos a escala nanométrica, por así decir. Esta idea nos llevó, bueno, voy a hacerlo muy corto porque probamos muchos tipos de diseño y aplicaciones, pero uno de los más interesantes que surgieron de aquí fue intentar conseguir láminas de este tipo que reflejaran muy intensamente luz ultravioleta y que además estuvieran formadas por polímeros biocompatibles. La idea era la siguiente: la idea era conseguir un parche que pudiera cubrir una zona herida del cuerpo, en el que se estuviera regenerando la piel, en el que los médicos pudieran tener acceso visual a lo que estaba ocurriendo, a cómo se estaba regenerando, además ofreciera una protección física, pero bloqueara completamente la entrada de luz ultravioleta, que es muy perjudicial para la piel que se está regenerando. Bueno, hicimos un proyecto con el Hospital Universitario Virgen Macarena y con unos biólogos de Bionand en Málaga, y finalmente conseguimos un material que podía bloquear tan eficientemente como la mejor crema solar o como un material opaco simplemente la luz ultravioleta, y prevenía totalmente el daño en piel. Lo que están observando, de hecho, obviamente este no es mi campo, pero sí les puedo decir que cada vez que aparece en verde es que se ha producido daño en el cultivo de células epiteliales que hay en esta primera columna, y esta es la actuación el efecto que tenía proteger con nuestros films, y esto era un estándar absorbente que usábamos para compararlos, ¿no? Y básicamente pudimos comprobar que nuestros films permitían perfectamente el acceso visual a la piel artificial que usábamos como test, pero bloqueaban completamente el ultravioleta. De hecho, algo interesante es que pudimos diseñarlo para bloquear exclusivamente el espectro genotóxico de la luz solar. Me sorprendió, pero no fue hasta el año 2013, cuando empecé a pensar en esto fue antes, y no encontraba por ninguna parte cuál era ese espectro genotóxico, y se publicó por primera vez en el año 2013, es este espectro de aquí, y esto es longitud de onda, lo siento porque está cortada la diapositiva, pero básicamente este pico de aquí, centrado en 320, es la parte de la luz solar que genera un daño mayor en ADN. Y pudimos adaptar nuestro sistema transparente con un pico de reflexión
perfectamente, que encajaba perfectamente con esta zona del espectro, y así, de hecho, comprobamos que efectivamente era la única parte que dañaba, porque el resto de la radiación llegaba y no dañaba las células, ¿no? Bueno, lo interesante de conseguir un material de este tipo, hay otras formas de bloquear luz ultravioleta, que es mediante materiales absorbentes. Yo puedo agarrar un polímero y introduzco en su interior un material que absorbe luz ultravioleta. De esa forma, lo que yo cubra con ese polímero va a bloquear la luz ultravioleta y no va a pasar. ¿Cuál es el problema? Todas las aproximaciones que existen basadas en la absorción de luz ultravioleta y no en la reflexión, como les he mostrado aquí, tienen como inconveniente que se van fotodegradando. Es decir, el mismo principio por el cual protegen, que es la absorción de luz ultravioleta, produce una fotodegradación del compuesto y al cabo del tiempo ese material deja de ser útil para bloquear luz ultravioleta. Así que, bueno, esta es una aproximación diferente basándonos en la reflexión como mecanismo de bloqueo de ultravioleta y no en la absorción. Todo esto que he contado demuestra, de hecho, que al tener porosidad uno consigue una funcionalidad que no existía antes en el material, pero las propiedades en las que me he estado centrando son las propiedades que nosotros denominamos de campo lejano, es decir, reflexión, transmisión. Los materiales con los que nosotros trabajamos también permiten controlar la interacción entre radiación y materia en el interior de ellos, puesto que podemos conseguir distribuciones de la intensidad del campo óptico, del campo electromagnético, muy, bueno, hechas a medida, de hecho concentrando la luz en zonas muy intensamente, y de esa forma controlar cuál es la interacción con lo que introducimos en el interior de estos materiales ópticos porosos. Aquí lo que están viendo, de hecho, es la distribución de intensidad de campo óptico en el interior de un sistema como el que ven en este diseño, que presentaría este espectro de reflexión en el campo lejano, y esto es lo que podríamos observar si hiciéramos un corte y viéramos cómo la luz se distribuye en su interior. Lo que observaríamos es que en la parte central hay una concentración muy alta del campo electromagnético. ¿Para qué usamos nosotros eso? Bueno, nosotros introducimos en el interior de estas estructuras materiales absorbentes y conseguimos amplificar extraordinariamente esa absorción. Es decir, si yo coloco justo en este punto un nanomaterial de tamaño muy pequeño y con un cierto coeficiente de extinción, soy capaz de amplificarlo muchísimo y que se vuelva en conjunto el sistema muchísimo más absorbente. Y luego explicaré por qué esto es interesante para dispositivos optoelectrónicos. Del mismo modo, y por un principio diferente, si colocamos en esa misma posición un material emisor, también vamos a conseguir, es decir, emisor y que emita justo la longitud de onda en donde estamos viendo esa resonancia, también vamos a conseguir amplificar extraordinariamente la emisión. Bien, esto me lleva justamente a los dispositivos optoelectrónicos que hoy quería presentarles, ¿no? Pero en primer lugar me gustaría motivar un poco por qué alguien querría introducir un material óptico o hacer diseño óptico en un dispositivo fotovoltaico. Bueno, el campo de la fotovoltaica se basa en dos principios muy simples, pero que desde el punto de vista de ciencia de los materiales nos llevan a tomar decisiones contrarias o contradictorias en un sentido. El primero es el de la absorción óptica. Un dispositivo fotovoltaico es un dispositivo cuya única función es capturar luz solar principalmente, y generar corriente eléctrica. Para poder capturar luz solar eficientemente, si no me importara nada más, la solución es muy sencilla. Mientras yo tenga un coeficiente de extinción distinto de 0 a alguna longitud de onda, lo único que tengo que hacer para absorber toda la luz que me llega a esa longitud de onda es hacer el material más y más grueso hasta que la luz se extinga completamente en su interior al viajar a través de él y la habré absorbido totalmente. Pero en un dispositivo fotovoltaico yo tengo que ser capaz de generar corriente, de recoger los fotoportadores que generan esa absorción de luz. Es decir, los electrones y huecos que se están generando como resultado de la absorción tienen que ser recogidos en los contactos metálicos para que yo los pueda aprovechar. Bien, si mi material es muy grueso y estoy generando pares electrón-hueco en mitad de la estructura, la posibilidad de que haya una recombinación y los pierda es muy alta. Y por lo tanto, siempre es mucho más eficiente para recoger la carga fotogenerada hacer materiales muy finos. Es decir, esta es la contradicción. Desde el punto de vista óptico, para absorber necesito materiales gruesos, para absorber bien, y para recoger carga necesito materiales finos. Y justamente ahí
es donde, o es lo que justifica que haya, de hecho, tanta gente trabajando en diseño óptico de celdas solares, porque a través del diseño óptico podemos conseguir que haya una gran absorción de luz en volúmenes mucho más estrechos que los que tendríamos que emplear si no jugáramos con ese diseño óptico. Y ahora pondré varios ejemplos. Una de las primeras plataformas que usamos para probar ideas en este sentido fue la celda solar de colorante. Esta celda solar ha estado muy en boga durante los últimos 20 años y hoy ha sido desplazada por la celda de perovskita, de la que hablaré un poco más adelante. Esta celda, que fue propuesta en el año 91 por Michael Gratzel en EPFL, en el Politécnico de Lausanne, básicamente en lo que consiste es en una lámina nanocristalina de óxido de titanio, que está representado por estas esferas blancas, en cuya superficie se absorbe un colorante, que está representado por estas esferas violetas, que es capaz de absorber una parte del espectro solar. Estos electrones que pasan al estado excitado del colorante se transfieren a la banda de conducción del óxido de titanio y realizan este camino hasta el contraelectrodo, llegan a un contacto metálico aquí, llegan al contraelectrodo, y un elemento central en esta celda es que para poder regenerar el colorante todo está embebido en un líquido redox, que es capaz de capturar el electrón en el contraelectrodo y devolvérselo al colorante. Y de esta forma se cierra el circuito en esta celda. Bien, esta celda típicamente tiene unas láminas de titanio nanocristalino de aproximadamente 10 micras, entre 5 y 10 micras. Y pese a que es un grosor importante desde el punto de vista óptico, no es suficiente para absorber toda la luz solar que llega, ni siquiera en el rango en el que el colorante absorbe eficientemente. Uno de los atractivos precisamente que tienen estas celdas es que son semitransparentes, y lo que están viendo es una foto muy reciente que tomó uno de mis estudiantes en el último congreso de fotovoltaica que hubo este es el centro de convenciones del Politécnico de Lausanne. No es casualidad que sea precisamente el centro en donde ha trabajado el inventor de esta celda, en el que se haya decidido colocar toda esta ornamentación fotovoltaica. Todo esto son celdas solares que dan una pequeña parte de energía de la que necesita el centro y al mismo tiempo cumplen una función estética. De hecho, jamás se consiguió una eficiencia alta con estas celdas verdaderamente transparentes, o no por lo menos hasta hace relativamente poco, porque la única forma que se tenía de aumentar la eficiencia era introducir en el interior de esa lámina de titania centros de scattering, es decir, partículas que hicieran que la luz sufriera una dispersión y empezara a aumentar su camino óptico en esa lámina. De esa forma aumentaba la probabilidad de que fuera absorbida. Nosotros trabajamos mucho, de hecho, en diseño de desorden para estas celdas y, bueno, como consecuencia más importante de este tipo de diseños es que uno conseguía aumentar la eficiencia por encima del 13%, es decir, las acercaba a las de silicio, pero perdía completamente la transparencia. Y en ese momento fue cuando nosotros intentamos encontrar una solución para esto, que fue precisamente la de sustituir la lámina de scattering que se empleaba aquí, en este tipo de celdas, generalmente colocada en esta parte, por esta multicapa que espero que puedan apreciar. Eso es una multicapa, un espejo como el que les estaba mostrando antes, completamente poroso, y que permitía que la luz que llegaba por esta zona, por esta parte de la celda, pudiera rebotar y tuviera una segunda oportunidad de ser absorbida. Además, permitía mantener la semitransparencia de la celda e incluso dotarlas con distintos colores sin necesidad de cambiar el colorante, con lo cual tenía consecuencias interesantes hasta desde el punto de vista de la integración arquitectónica. Bueno, haciendo una historia larga bastante más corta de lo que fue, conseguimos eficiencias tan altas como las que se conseguían con las celdas opacas, pero con celdas transparentes. Esto, bueno, pues generó toda una serie de patentes que dieron lugar, lo compró de hecho una empresa sueca, e hizo una filial que se llama Exeger, que todavía funciona, tiene aproximadamente 40 empleados, y lo que hicieron básicamente fue financiarnos con proyectos de investigación durante varios años, en donde se hicieron, por ejemplo, las tesis de Carmen y Silvia, que están en esta foto, y básicamente todas las patentes que surgieron de esas tesis son las que alimentaron a Exeger. Es una empresa que ha tenido bastante éxito y que
últimamente ha virado lentamente hacia el campo de las perovskitas, como le ha ocurrido a casi todo el mundo que trabaja en celdas de colorante, como de hecho hemos hecho nosotros también. Una vez que demostramos esto, nuestro siguiente paso, bueno, no sé cómo de familiarizados están, ahora mismo en el mundo de ciencia de los materiales posiblemente hay, bueno, diría que hay 4 o 5 materiales que están atrayendo toda la atención, 2 de ellos son, uno obviamente el grafeno, otros son obviamente las perovskitas híbridas orgánico-inorgánicas. Y la razón es, y hay una buena razón para ello. En toda la historia de la fotovoltaica no hay ninguna celda solar que haya subido más rápidamente en menos tiempo su eficiencia que las celdas híbridas de perovskita. Han pasado de un 6% en 2009 a ahora mismo están por encima del 21%, lo cual es un aumento extraordinario. El problema de estas celdas, desde el punto de vista de la eficiencia, prácticamente no era ninguno. La celda absorbe fantásticamente bien y pensamos que no íbamos a poder hacer nada. Lo que ocurrió es que se aproximó a nosotros Henry Snaith. Henry Snaith es el profesor de la Universidad de Oxford que ahora mismo está nominado al Nobel por el descubrimiento de la celda de perovskita, y nos dijo que había leído nuestros trabajos en celdas de colorante. Y nos dijo si podíamos encontrar una solución parecida para cambiar el aspecto de la celda de perovskita. No le interesaba la eficiencia, le interesaban las cuestiones estéticas, porque a la hora de comercializar tenían un serio problema por el aspecto que tenía la celda. Una celda marrón, no demasiado atractiva. Bueno, nos pusimos a ello y algo que parecía que iba a ser fácil nos llevó aproximadamente 2 años, porque es muy difícil meter algo dentro de esta celda y conseguir cambiar su color sin que prácticamente destruya su eficiencia. Finalmente, lo que conseguimos hacer fue una estructura de este tipo. Este tipo de celda es muy parecida a la celda de colorante en estructura. También hay una lámina porosa que se rellena, en este caso de perovskita, que va en esta posición de aquí, la imagen. Esto es simplemente un vidrio conductor y transparente. Esto es una lámina porosa y este es el exceso de perovskita, de hecho, y esto es una lámina conductora de huecos. Lo que hicimos fue sustituir esa lámina porosa por una estructura multicapa como la que les he venido mostrando, pero en este caso en realidad no es una estructura muy porosa. Una lámina es muy porosa y la otra es muy densa, pero tenía que tener el poro suficiente para permitir que pasara el precursor de perovskita a su través, y de hecho para que hubiera contacto eléctrico en la celda. Bueno, finalmente conseguimos hacer las primeras celdas de perovskita azules, verdes. Alguien había hecho antes naranjas, pero cambiando el semiconductor. Lo interesante de esto es que usando el yoduro de plomo y metilamonio, que en ese momento era el material para hacer las celdas, hoy es uno ligeramente diferente, podíamos, sin necesidad de alterar el semiconductor, conseguir prácticamente cualquier color dentro del espectro visible. Esto también fue una patente que tenemos en propiedad justamente con Oxford Photovoltaics. Y les decía antes que no es necesario mejorar la eficiencia de la celda, puesto que es muy buen absorbedor. Esto es cierto, pero también es cierto otra cosa, y es que la perovskita es un semiconductor inestable basado en plomo. Y esto genera todo un problema medioambiental que también se puede intentar resolver, aunque sea parcialmente, desde el punto de vista del diseño óptico. Por la misma razón que antes, lo que uno puede conseguir con el diseño óptico es que la absorción o la misma absorción se produzca en un volumen mucho más pequeño. Esto tiene una ventaja cuando hay componentes tóxicos en el material que uno está usando, como es el caso del plomo. Es decir, lo que nos propusimos es encontrar una celda que fuera igual de buena que las que se estaban empleando, pero con el mínimo grosor posible de material absorbente. Para esto intentamos una aproximación que ya habíamos probado antes, que es la de usar partículas metálicas y usar el famoso efecto plasmónico de aumento del campo cercano que estoy, de hecho, representando aquí. Bueno, en nuestra experiencia anterior nosotros nunca trabajamos por prueba y error, siempre hacemos cálculos primero y si vemos que tiene sentido hacemos el material y la celda. Bueno, pues con celdas de colorante, celdas orgánicas, celdas de quantum dot, realmente no era una buena idea. La absorción parásita que introducía el metal. Esto no quiere decir que no vayan a encontrar ahí fuera cientos de papers experimentales con esto, pero sinceramente yo creo que son todos erróneos. Sin embargo, cuando hicimos la prueba con los modelos que teníamos para la celda de perovskita, encontramos que en este caso sí
efectivamente, el campo cercano, el aumento de campo cercano, daba lugar a un aumento muy significativo de la absorción. De hecho, me sorprendió. Y además, no sucede como se suele pensar o como se suele aplicar en otros campos, como por ejemplo en SERS, ¿no? Cuando uno quiere hacer Surface Enhanced Raman Scattering, usa partículas muy pequeñas de metales, se crean hotspots, lugares donde hay campos electromagnéticos muy intensos, y uno es capaz de detectar niveles muy bajos de concentración de un compuesto. En este caso hay que usar partículas metálicas relativamente grandes, de hecho casi tan grandes como los grosores de perovskita que estábamos evaluando. Todos nuestros cálculos los hacemos empleando materiales que existen, para no proponer algo que nunca pueda llegar de hecho a usarse, ¿no? El resultado más importante que obtuvimos aquí fue que a través de la inclusión de partículas metálicas se puede conseguir que un film de 300 nanómetros sea tan absorbente como uno de micra y media. Es decir, que estábamos reduciendo 5 veces el grosor y manteniendo exactamente la misma absorción. Esto es teórico, lo que hemos mostrado antes era todo experimental, en este caso es teórico aún, pero ya hemos demostrado experimentalmente en el laboratorio que el material tiene esta propiedad y el paso siguiente que nos queda es conseguir el dispositivo, montarlo en la celda que, bueno, pues no necesariamente tiene que salir todo bien hasta el final, pero por lo menos la propiedad es efectivamente así. Bien, voy a hablar muy brevemente, porque ya me han dicho que tengo solo 5 minutos, igual he hablado demasiado, sobre otro de nuestros ámbitos de aplicación, que es el de dispositivos emisores de luz. También para motivar muy rápidamente por qué queremos trabajar en esto, bueno, nosotros hemos vivido en los últimos 15-20 años una revolución tecnológica silenciosa, que es la de sustitución de las lámparas incandescentes en casa o de las de sodio fuera por la iluminación LED. Ha sido extraordinario desde el punto de vista de eficiencia energética. Antes prácticamente malgastábamos el 80% de nuestra energía en forma de calor en vez de luz, que es lo que queríamos, y ahora prácticamente todo lo aprovechamos en forma de luz. Bueno, fantástico, pero el cambio ha tenido un precio. El precio es el espectro que nos ilumina ahora mismo. No nos damos mucha cuenta, pero desde que cambiamos a la iluminación LED en casa, tenemos una gran cantidad de luz azul que nos está llegando constantemente y que antes no nos llegaba, puesto que nos llegaba básicamente un espectro de este tipo, ¿no? Típico espectro tipo Planck. Mientras que aquí lo que estamos viendo es la combinación de dos radiaciones. Una es la que hay en el interior del LED y lo que es verdaderamente emisión electroluminiscente, que es el diodo azul de nitruro de galio, que es el que de hecho emite esta línea tan fina, y combinado con la emisión de este recubrimiento convertidor de luz, creo que sería la traducción, que básicamente es una lámina de 500 micras de un compuesto que en inglés se llama cerium jack, que nosotros llamaríamos un granate de itrio y aluminio dopado con cerio. El cerio es una tierra rara que absorbe relativamente bien el azul, relativamente bien, pero en 500 micras todavía deja pasar todo esto que vemos aquí, y que emite rojos y verdes como lo que se ve aquí. De esta forma conseguimos la luz blanca. Bueno, esto no sería un problema si no fuera porque cada vez hay más estudios que alertan acerca de la ruptura del ritmo circadiano debido justamente a que tenemos una gran cantidad de luz azul por las noches. Y esto está afectando a invertebrados en ciudades, a plantas, al sueño. Bueno, de hecho, venía en el tren justamente metiéndome en la página de Philips y en la página de Philips de iluminación en calle, la primera de sus frequently asked questions es esta, ¿influye la luz azul en el sueño? Y por supuesto dicen, no, no es para tanto, todo depende. Claro, de hecho sí, claro que influye y los médicos lo han probado, lo que pasa es que obviamente si la intensidad es muy baja, pues no nos va a afectar, ¿no? Pero en casa, sin duda, cuando tenemos la luz LED encendida hasta la 1 de la mañana o las 12 de la noche, tenemos una gran cantidad de luz azul que antes no teníamos. Y Susana nos ha explicado, interesantísimo por cierto, cómo tenemos una serie de receptores que además son capaces de formar imagen, pero luego tenemos los receptores que no forman imagen y que son los que regulan nuestro ritmo circadiano. Y es por eso que una persona ciega tiene perfectamente regulado su ritmo circadiano, porque hay fotorreceptores que funcionan y no nos damos cuenta. Y eso, bueno, pues se está alterando. Todo esto para motivar por qué estamos trabajando en nuevas formas de iluminación, nuevos materiales para iluminación que tengan componentes espectrales diferentes.
De hecho, bueno, miren, justamente al final creo que opté por ponerlo aquí. Esto es la página de Philips, la pueden consultar porque está mirada de hoy. Y su primera frequently asked question es esta, ¿no? Y de hecho esta es la supresión de melatonina en función de longitud de onda en un estudio con unos 100 pacientes. Es decir, que la luz azul hace básicamente que suprimamos la hormona que nos hace descansar. Bien, hemos buscado muchas aproximaciones para conseguir controlar espectro, direccionalidad, y me los voy a saltar porque no tengo mucho tiempo, pero quiero ir, aunque sea un ejemplo final, porque está relacionado precisamente con uno de los proyectos más importantes que tenemos ahora mismo. Este muchacho que veis aquí es Gabriel Lozano. Gabriel Lozano hizo la tesis conmigo hace aproximadamente 8 años y pasó, 7 años, pasó 4 años en Philips haciendo investigación con LEDs. Y volvió a Sevilla y empezamos a probar si podíamos conseguir fósforos. El problema es que aunque hay una gran cantidad de fósforos, no son muy eficientes emitiendo, no son tanto como el Cerium Jack, o hay que excitarlos en ultravioleta, así que empezamos a jugar con la posibilidad de alterar esa absorción y esa emisión, en la forma que he venido mostrando, integrándolos en estructuras fotónicas. Y esto ha sido un logro costosísimo porque normalmente los fósforos eficientes son cristales irregulares de gran tamaño y no hay forma de hacer fotónica con ellos. Y por fin, después de mucho esfuerzo de Dong Lin, que vino con una Marie Curie al grupo, y Gabriel, conseguimos hacer esta lámina delgada de calidad óptica de fósforos que pueden integrarse en estructuras fotónicas. Y ahora podemos empezar a jugar con el espectro y con la emisión simplemente alterando la estructura fotónica alrededor de este recubrimiento. Bueno, esto es uno de los proyectos más interesantes que tenemos. Gabriel se presentó, de hecho, con esta idea al European Research Council y volvió con su Starting Grant y ahora la está desarrollando. Y bueno, pues está consiguiendo distintos ejemplos de control de espectro y direccionalidad y los primeros, de hecho, LEDs blancos sin componentes azules que estamos haciendo en el laboratorio. Y básicamente esto es todo lo que quería contarles. Muchas gracias.